Antes de empezar, me gustaría recordar a la audiencia que puede hacer las preguntas a través del chat y luego al final de la charla las comentaremos. Y nada, sin más demora, os presento a la doctora Grané, que nos va a hablar ¿no? desde los hallazgos en la radiología de la enfermedad de Meniere. Adelante, Esther. Buenos días. Gracias, Ana. Vale, ¿lo veis, eh? Sí, perfecto. Muy bien. Pues venga, vamos a hablar de la radiología del hidros endolinfático, un poco de revisión de lo que es la teoría y luego pues también de lo que es la práctica del día a día, que esto es como cuando uno ve anuncios de modelos y luego están las personas reales, ¿no? Pues yo os voy a explicar las personas reales de lo que es el día a día de cuando uno se pone a hacer el estudio del hidros endolinfático, que es diferente de lo que a veces te enseñan las imágenes tan bonitas en los papers, ¿no? Y hay que un poco sobrevivir con ello y no frustrarse cuando uno empieza a estudiarlo. ¿Vale? Para el que no está muy acostumbrado, vamos a hacer un poco de resumen de qué es la enfermedad de Meniere, cómo se diagnostica, cómo se estudia. La enfermedad de Meniere es una causa conocida de vértigo episódico que se asocia a múltiples síntomas audiológicos que son fluctuantes, en forma de hipoacusia, de acúfenos, de sensación de taponamiento auditivo y puede evolucionar a la pérdida progresiva de funciones audiovestibulares. La fisiopatología no es del todo comprendida, pero se ha relacionado con el hidrops endolinfático como entidad principal y eso es lo que nosotros iremos a buscar en los estudios de resonancia. Recordatorio anatómico también de las estructuras cocleovestibulares, donde tenemos un laberinto óseo relleno. Con esta, aquí en color lila, tenemos el espacio perilinfático y después dentro tenemos el laberinto membranoso representado en azul, donde estaría la endolinfa. El laberinto, el espacio perilinfático en lila nos da dos rampas en la cóclea, que sería el conducto timpánico y el vestibular, y ambos se conectan entre sí en el ápex, en la zona del helicotrema. Y entre medio tenemos esta imagen que sería como un quesito de las fichas estas del trivial, ¿no? Este triangulito donde está el conducto coclear, y cuando hay un hidrops, toda esta parte que vemos en color azul, la endolinfa, se dilata y este espacio de aquí se va abriendo, esta etapa de aquí como si fuera un libro, se va abriendo y va obliterando el canal vestibular. ¿Por qué? Porque aquí está la membrana de Reisner, que es más débil que esta otra parte, y entonces cuando hay un hidrops se abomba hacia el otro lado. Nosotros con resonancia lo que vamos a rellenar es este espacio en lila, y cuando el espacio en azul, que no se rellena de contraste, lo vemos como un vacío de realce, un vacío de señal, y lo vemos todo negro. ¿Vale? Entonces, cuanto más negro veamos el canal vestibular y cuanto más negro veamos el vestíbulo, más hidrops. Si nosotros desplegamos la cóclea, vemos cómo existe esta conexión de la perilinfa entre la rampa vestibular y la timpánica, y entre medio nos queda la rampa media, la coclear, donde está la endolinfa. Estas ondas del sonido que van desde la ventana redonda viajan hasta la ventana, perdón, desde la ventana oval hasta la ventana redonda y van viajando, y con estas ondulaciones es donde se produce la estimulación del sonido, desde los sonidos más agudos hasta los más graves. Si vemos un corte de una de las espiras, pues tendremos aquí debajo la rampa timpánica, entre medio la coclear y por encima la vestibular. Y cuando hay un hidrops, como os he dicho, si imaginaos un libro, esto se va ensanchando y va obliterando esta rampa vestibular, porque la membrana de Reisner, que es esta que tenéis aquí, es más débil y es la que va a tender a bombarse hacia arriba, mientras que la basilar es más fuerte y no se mueve tanto el hidrops. Los criterios diagnósticos de la enfermedad de Meniere están muy, bueno, están muy consensuados, están aceptados por múltiples comités, la Sociedad de Bahrain, la Sociedad Japonesa, la Academia Europea de Otología,
el Comité de Equilibrio de la Academia Americana, Sociedad Coreana de Equilibrio, o sea, es súper conocido, muy consensuado, son criterios clínicos que nos van a diferenciar en dos categorías que serían el Meniere definitivo, que tiene vértigo episódico, síntomas auditivos fluctuantes en forma de acúfenos, de plenitud óptica y también hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas o medias, pero sobre todo a sonidos graves. Y esto es lo que diferencia del Meniere probable, porque el Meniere probable va a tener vértigo, va a tener mareos, va a tener acúfenos, sensación de taponamiento, pero no va a ir asociado con hipoacusia neurosensorial. Si tenemos ya la hipoacusia neurosensorial, sobre todo a sonidos graves, entonces ya la categoría pasa a ser de Meniere definitivo. Entonces, diagnóstico ya vemos que es fundamentalmente clínico, pero sí que se puede ayudar o complementar con potenciales evocados, cocleografía o con resonancia para demostrar el hidrops endolinfático. Hay que tener en cuenta también que se pueden hacer diagnósticos diferenciales con la migraña vestibular, la sordera neurosensorial, pueden haber neurinomas del acústico, puede haber dehiscencias del canal semicircular que puedan tener algunas similitudes clínicas. Y luego también hay que tener en cuenta otras dos cosas que son importantes. Es que entre un 10 y un 33% de los pacientes con Meniere no muestran hidrops endolinfático en resonancia. Estos son datos de algunas publicaciones, que es variable en función de cada serie. Pero también que hasta un 26% de personas sanas pueden tener hidrops endolinfático en resonancia. Y esto se ha visto en estudios histológicos en necropsias, o sea que no es una cosa solo por resonancia, sino que en necropsias también se ha visto que puede haber hidrops en personas sanas, con lo cual hay que seleccionar bien los pacientes para no meterlos en una categoría que no les toca. ¿Qué aproximaciones diagnósticas con resonancia? Aquí vamos a hacer un poco de historia. En 2005 el grupo de Zhou fueron los primeros que estudiaron en un modelo animal el estudio del oído interno con gadolinio intratimpánico, y aquí vieron pues, la comunicación entre la ventana redonda y el vestíbulo, la escala timpánica y la vestibular en la cóclea. Posteriormente, el grupo de Nakashima en 2007 utilizaron la secuencia 3 de Fleer en resonancia después de inyectar gadolinio intratimpánico, y por primera vez pudieron hacer una semicuantificación en pacientes con enfermedad de Meniere. Hay diferentes secuencias para realizar este estudio. Hay que tener en cuenta que cuando se pone gadolinio no vas a rellenar el espacio endolinfático y si el perilinfático, entonces lo que vas a valorar cuando ves un hidrops es que tienes una ausencia de contraste, un vacío de la señal que va ensanchando este espacio endolinfático, ocupando el perilinfático. Y hay dos secuencias básicas que se empezaron a utilizar, que es el 3 de Fleer, sí que con cortes finos, con tiempo de duración larga, con resonancia 3 Tesla, o sea, hay que tener unas características antena de 32 canales. Esta secuencia es más sensible al gadolinio en el espacio perilinfático, incluso cuando la concentración es reducida. Y en los primeros estudios que utilizaron gadolinio intratimpánico también utilizaron la secuencia 3T, REAL y R, que tiene, aquí te aporta un poco más contraste entre el espacio endolinfático, perilinfático y el hueso adyacente, ¿vale? Entonces, cuando hay gadolinio intratimpánico, pues se considera esta secuencia como técnica de elección. Aquí tenéis un resumen en diferentes años por diferentes grupos para que veáis un poco las características técnicas de las secuencias. La dosis de contraste va a depender en función de si es intravenoso o intratimpánico, y como veis, pues había pacientes en algunas series utilizaban dosis única y en otras series utilizaban dosis doble para inyección intravenosa, mientras que otros grupos hacían inyección intratimpánica, con lo cual tenemos dos opciones: inyección intratimpánica o intravenosa, y la intravenosa con dosis única o dosis doble. Cuando haces inyección intravenosa te tienes que esperar 4 horas para la adquisición de la secuencia, mientras que cuando haces inyección intratimpánica, inyecciones bilaterales, intratimpánica, te esperas unas 24 horas aproximadamente. Grosores, el boxer muy pequeño, cadenas, veis, 32, mayoría con 32 canales,
Y el tiempo de adquisición importante, tener en cuenta que las secuencias oscilan entre 9 y 15 minutos, o sea que son secuencias que duran mucho, susceptibles de que pueda haber algún artefacto de movimiento, con lo cual también esto el paciente hay que avisarlo que tienen que estar muy quietos durante estos minutos. Bueno, esto ya lo he explicado, las diferentes opciones, vía intratimpánica o vía intravenosa. Recordar esto, que la intratimpánica tienes que inyectar en los dos, pinchar en los dos oídos, con lo cual pues es más incómodo para el paciente y luego el tiempo de espera es mayor porque tienes que esperar 24 horas. También hay que tener en cuenta que las condiciones del oído tienen que ser favorables, no tienes que tener ocupaciones, sobre todo en la ventana en redonda. Fijaos, en este caso era un paciente con autoesclerosis que tiene una calcificación en la ventana redonda, o sea que tienes que al menos asumir, o si puedes tener algún estudio previo, o valorar que exista permeabilidad en la ventana redonda, porque puede alterar la difusión del contraste. Lo que sí que es verdad que si tú administras contraste intratimpánico, pues también te va a predecir o te va a ayudar a predecir el comportamiento de fármacos que se vayan a administrar por esta vía. Bueno, vamos un poco más hacia adelante en el tiempo. El grupo de Nakashima es el que propuso la primera graduación del hidrops, tanto a nivel coclear como vestibular. Cuando no había hidrops, pues la membrana de Reisner estaba en su sitio. No había una ocupación significativa del vestíbulo, mientras que cuando el hidrops era leve, pues ya había un poco de desplazamiento de la membrana de Reisner y en la ocupación del vestíbulo menor del 50%, mientras que un hidrops significativo más del 50% y ocupación de la escala vestibular por el conducto coclear, por el hidrops endolinfático. Tener en cuenta esto, en oídos sanos puede existir hidrops en un 26%. Más adelante, en el 2014, Barat estudió 53 pacientes con doble dosis de contraste y entonces obtuvo estas imágenes donde estableció esta gradación coclear y vestibular. Aquí veis un poco la representación en las imágenes, que claro, aquí uno pues lo ve bastante claro y luego en la realidad pues, tienes que buscarte el corte ideal para poder hacer la clasificación y no siempre grado normal 1-2, pues a veces te quedas entre medio, ¿no? A veces te puedes quedar entre 1-2 porque puede ser muy difícil de diferenciar entre uno y otro porque siempre todo esto es como al final es algo que va... haciendo una transición, no pasas de golpe de 1-2, puedes tener un grado intermedio, digamos, ¿no? Entonces aquí veis como la rampa coclear, lo que se va haciendo, se va abriendo como un libro ocupando la rampa vestibular, hasta que la ocupa por completo a medida que progresa el hidrops endolinfático. Mientras que en el vestibular tenemos el sáculo y el utrículo. Yo para acordarme, sáculo me imagino saco pequeñito, pues el sáculo es más pequeñito que el utrículo. El sáculo lo tenemos delante, en un estadio normal tenemos que ver este sáculo más pequeño que el utrículo. En el grado 1 confluyen pero sin ocupar el vestíbulo y en el grado 2 lo ocupan por completo. Después, Bernaetz en 2019 estudiaron 148 pacientes, ya va aumentando la N aquí. También hicieron doble dosis de contraste y aquí lo que aporta un poco diferente de la escala previa que hemos visto es que desdobla la gradación vestibular en un grado 1 y 2 en función del tamaño del sáculo, si ya aumenta con el utrículo o si confluye entre el sáculo y el utrículo. ¿Vale? Entonces aquí vemos la escala coclear que más o menos es igual, vemos el conducto coclear, la rampa timpánica abajo, la vestibular arriba, para acordarme también, que a veces son tonterías, pero digo rampa vestibular, me imagino la V como una montaña al revés, pues la montaña que está arriba, pues me imagino rampa vestibular arriba, rampa coclear aquí que se va abriendo, va ocupando la rampa vestibular hasta que tenemos un grado 2. Grado 2 completamente obliterado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como si pintáramos de blanco y negro cada espira. La mitad que no se rellena, que se queda sin contraste en color, y pérdida de señal y pérdida de contraste, es la parte de hidrosendo linfático que ocupa la rampa vestibular.
Cuando miramos el vestíbulo, vemos estas dos manchitas, estas dos focos de hipointensidad de señal de hipocaptación, porque vemos el espacio perilinfático contrastado. Vemos el sáculo delante, el utrículo detrás, sáculo más pequeño. En el grado 1 el sáculo es más grande que el utrículo. En el grado 2 estos dos se juntan, pero no ocupan todo el vestíbulo. En el grado 3 ocupan todo el vestíbulo. Otra característica es la presencia de realce perilinfático coclear. Aquí vemos un oído sano y un oído patológico en una enfermedad de Meniere en oído izquierdo, donde vemos este realce perilinfático coclear, que junto con los otros grados pues, le dieron una sensibilidad y especificidad del 84,6 y del 92,3% en esta serie. Entonces, el hacer esta gradación vestibular en 4 grados y la presencia de realce lo que te aporta es más sensibilidad y especificidad diagnóstica. Luego hay otra cosa que se comenta en diferentes artículos y es la presencia de hipoplasia de generación del saco endolinfático en la enfermedad de Meniere. Hay dos endotipos, uno que es hipoplásico y otro que es degenerativo. Y entonces, en este estudio que lo realizaron con escáner intentando mirar el ángulo del acueducto del vestíbulo, vieron que en función de si había un endotipo hipoplásico de este saco endolinfático, el ángulo era menos de 120 grados y cuando había una degeneración del saco endolinfático, el ángulo era de 140 grados. También se ha visto que en pacientes con Meniere, pues este acueducto del vestíbulo puede estar más estrecho, incluso que no se vea. Hasta un 50% de pacientes con enfermedad de Meniere unilateral van a hacerse bilaterales, esto es lo que dicen algunos artículos, y que en el 91% de Meniere bilateral muestran una hipoplasia del saco endolinfático. También se ha descrito que la hipoplasia del saco endolinfático puede ser un predictor del riesgo de progresión de uni a bilateral. Esto también quizá a mí me hace plantearme de que igual tenemos que mirar más cómo está el acueducto del vestíbulo y el saco endolinfático en estos estudios, ¿no? Porque nos centramos mucho en la cóclea y en el vestíbulo, pero el acueducto del vestíbulo, pues como que como tal no lo miramos, igual aporta algún valor. Esto es una cosa, una reflexión mía, que luego os enseño imágenes que me he ido fijando también, ¿eh? Entonces, os explico un poco, mi experiencia es desde la humildad del que se mete a hacer esta secuencia, que inicialmente, bueno, en nuestro centro se derivaban fuera porque bueno, no se había introducido el protocolo. Y a partir del año pasado estuve hablando con los otorrinos y nos pusimos a trabajar en ello para intentar no perder estos pacientes y recuperarlos. Además, bueno, la sección de otología tienen un especialista en otoneurología que coordinado con él, pues me comentaba a los pacientes que iba viendo, empezamos a hacer una selección de pacientes que fueran con clínica de Meniere definitiva para empezar a hacer una curva de aprendizaje con estos pacientes para ver lo que sería el patrón patológico, intentando comparar con el oído contralateral, que en teoría tiene que ser sano, al menos para poder comparar lo que es normal y lo que es patológico. En mi protocolo de estudio, como empecé a hacer un poco de todo, y aproveché, ya que venía el paciente, para ponerse contraste intravenoso. Yo lo hice con contraste intravenoso, dosis única. Hicimos el estudio basal de CAIS, un estudio basal estándar donde hacemos un T2 axial de todo el cráneo, una secuencia 3D Drive, en este caso es una máquina Philips, una 3 Tesla Ingenia Lesion. También le hice los estudios, el 3D FLAIR, también es verdad que le metí el 3D IR Real Meniere antes y después de contraste y las secuencias de PPI y PPE, o sea, hice todo un poco lo que encontré en la literatura, ha habido por haber, no las he puesto todas aquí, pero hice todo pre y post contraste. Post contraste a las 4 horas, entonces aquí pues los pacientes los programaba a primera hora, quizás sobre las 8, una cosa así.
era la franja de hora donde iba el primer estudio, donde se le inyectaba contraste, y luego a las 4 horas volvía el paciente y se le hacía el estudio postcontraste específico para hacer el estudio del hidrops. Aquí os pongo un poco las características de la secuencia que yo utilicé, que a mí me ha gustado para poder valorar el hidrops en estos pacientes, comparado un poco con las que otras de la literatura. Entonces, de esta resonancia, esta 3 Tesla Philips Ingenial Lesion con una bobina de 32 canales, la secuencia duraba 9 minutos, 9,9 minutos 6 segundos. Y bueno, aquí tenéis el resto de características si queréis comparar con las otras. Voxel pequeño, pero tener en cuenta esto, la duración de la secuencia, que es considerable, aunque no es de las más duraderas, porque hay algunas que se extienden hasta los 15 minutos. Aquí os enseño, para que veáis un poco la diferencia, de dos secuencias de dos centros diferentes que yo había copiado, le pedí al técnico de aplicaciones que me pasara secuencias donde en otros sitios utilizaban FLAIR para el diagnóstico de Meniere. Y ya que veis estas dos, esta es la que más me gustó. En esta, por ejemplo, encontraba más grano y aquí la resolución la veía mejor. Aquí no tenemos una imagen que esté, claro, también el paciente se te puede poner de lado esto, entonces yo recomiendo hacer un MPR, poner las dos cócleas en el mismo plano para poder compararlo y tener pues esa imagen de tanto la cóclea como el vestíbulo en este mismo corte, donde tenemos el modiolo, donde vemos el vestíbulo y podemos hacer la gradación en los dos lados. Este paciente tenía un Meniere en el oído izquierdo, este es el estudio postcontraste, a las 4 horas. Y entonces podemos ver que la clínica era izquierda, pero ambos oídos pues, son bastante simétricos y tenemos un sáculo que es un poquito más grande que el utrículo en los dos lados, con lo cual aquí sería un hidrops vestibular grado 1 y la cóclea es normal. O sea que aquí es clínica izquierda, pero vemos un leve hidrops vestibular bilateral. Aquí os enseño un poco la diferencia entre, esto es una imagen ampliada, pero del estudio post-contraste, y este es del pre-contraste, para que veáis un poco la diferencia de cómo se ven las estructuras cocleovestibulares en un FLAIR de Meniere sin contraste y cómo lo vemos post-contraste, cómo podemos definir mejor la cóclea y el vestíbulo. Esto es la secuencia 3D Drive con un MPR para intentar ver un poco, por curiosidad ya, de cómo se ve el acueducto del vestíbulo. Claro, es una secuencia que tiene un grosor de corte de 0,9 milímetros y el acueducto del vestíbulo, pues en situaciones normales es pequeñito, tiene que ser más pequeño que el grosor de un canal semicircular normal. Y entonces, bueno, pues lo vemos como este puntito, aquí lo vemos intentando desdoblarlo a lo largo, en un sagital oblicuo, es una imagen que es como una línea que se ve muy poquito de hiperseñal por el contenido del líquido, pero iremos viendo un poco porque es otra cosa que, pues bueno, me he ido fijando por curiosidad a ver cómo se ve. Este segundo caso tenía un Meniere en oído izquierdo. Y entonces, fijaos aquí la cóclea. Empezamos por la cóclea. ¿Cómo vemos esta cóclea derecha que es normal? Y en este lado, cómo tiene una pérdida del relleno de contraste en la rampa vestibular, con lo cual tendríamos, sí que en el resto de espiras no son tan marcadas, pero tirando más a un hidrops grado 2 en la cóclea izquierda, porque al menos en la espira basal toda la rampa vestibular está obliterada. Si nos fijamos en el vestíbulo, en el lado izquierdo no vemos nada, no hay realce porque hay un hidrops, entonces no nos deja ver el espacio perilinfático que está obliterado totalmente. Y en el lado derecho, si nos fijamos, tampoco es muy normal, o sea que aquí también tiene hidrops vestibular en este lado. O sea que aquí clínica izquierda, pero tiene hidrops vestibular, así que es verdad que es mucho más severo en el oído izquierdo. Y aquí, si nos fijamos en el acueducto del vestíbulo, claro, aquí en las imágenes no sé si lo podéis apreciar bien, pero al menos en el oído derecho yo sí que era capaz de identificar el acueducto del vestíbulo, y en el lado izquierdo prácticamente es que ni se ve. Y aquí
quizá por el contraste cuesta más verlo, pero no sé si lo podéis apreciar, que al menos en el oído derecho sano sí que se ve y en el oído izquierdo afecto no. Caso 3, Menier en oído izquierdo. También nos fijamos en la cóclea, como tiene una pérdida de visualización del relleno de contraste en la rampa vestibular. Entonces tiene un hidrops grado 2 coclear, y el vestíbulo lo vemos en el lado derecho. Fijaos, el sáculo otra vez, en vez de ser más pequeño que el utrículo, lo vemos más gordo, con lo cual en el oído derecho, que es el sano, algo de hidrops vemos, mientras que en el lado izquierdo, en el vestíbulo, lo tenemos totalmente ausente porque tenemos un hidrops vestibular grado 3. No vemos nada de relleno de contraste. En este caso, pues tampoco conseguí ver el acueducto del vestíbulo en el oído izquierdo, que es el afecto. Esta es la secuencia 3D Elier Real Menier en mi máquina 7,8 minutos. Pre y post contraste, como se ve, y yo digo que yo no me aclaro con esta secuencia para hacer el diagnóstico porque pre y post contraste lo veo prácticamente igual. Con lo cual, si lo veo igual, no sé lo que veo, ¿sabes? No puedo hacer un diagnóstico. Podría decir que tiene un hidrops de todo aquí, pero es que precontraste lo veo igual. Entonces, por eso digo que a mí no me resulta útil el 3D, el IR Real Menier. Caso 4. Un Menier en oído derecho. Fijaos la cóclea izquierda, que aquí la vemos bien. En cambio, la derecha es como si hubiéramos partido la espira basal, la vemos la parte inferior blanca, la parte superior negra, ¿vale? Vemos una obliteración completa de la rampa vestibular por la dilatación del conducto coclear. Vemos también pues, que en el vestíbulo tampoco vemos el relleno de contraste. Fijaos la diferencia de cómo se ve el pre y el post contraste del FLAIR, y como también hay este realce que es fisiológico en el fondo del CAI, que aquí no lo vemos en el precontraste. El 3D Drive, la secuencia esta volumétrica muy T2 de CAIs, nos la enseño porque no veía nada de acueducto vestíbulo en ningún lado, pero aquí la clínica es de Menier derecha. Y aquí el 3D, pues algo sí que ve diferencia entre el pre y el post contraste. Aquí tenemos el precontraste abajo y el post contraste arriba, donde aquí sí que veo el realce en la rampa timpánica y no en la vestibular. Pero como digo, no consigo hacer un diagnóstico ni pasar ni hacer ninguna grabación con esta secuencia, al menos en los pacientes que he visto, con la secuencia que yo he conseguido. Caso 5. Son 7 casos, o sea que no voy a enseñar más. Menier en oído izquierdo, fijaos, cóclea derecha que es normal, la cóclea izquierda que vemos también que tiene un hidrops grado 2, y en el vestíbulo también tenemos un hidrops severo, no vemos nada de relleno de contraste en el vestíbulo. Y aquí una vez más en el oído contralateral sano, en el oído derecho, vemos que tiene una dilatación del sáculo, con lo cual sería un hidrops grado 1 vestibular en el oído derecho, que es el sano. En este paciente también, pues el acueducto del vestíbulo era pequeño, pero no había asimetrías. Que sea pequeño no significa que sea patológico del todo, porque pacientes normales tienen un grosor que puede ser así. Incluso me lo fui a mirar, digo, voy a ver los pacientes, así unos cuantos pacientes normales, a ver, y si es normal, tampoco tiene por qué verse muy gordo, porque el tamaño, ya os digo, igual que tiene que ser menor que el canal semicircular, y el grosor de corte de la secuencia es 0,9 milímetros. Pero si ves asimetrías, ostras, igual te replanteas algo en estos pacientes, ¿no? Caso 6 con Menier en el oído derecho. Fijaos aquí cómo se ve. Aquí no tiene una obliteración total de la rampa vestibular, se ve como una bolita, pero tiraría casi para un grado 2. No es completa, pero es casi completa en la cóclea, y en el vestíbulo también tiene una obliteración, un hidrops de gran parte del vestíbulo. Y en el lado izquierdo es normal, vemos la cóclea normal, el sáculo y el utrículo normales en el oído izquierdo que no tiene hidrops.
Y en este caso, pues sí que había, era más visible el acueducto del vestíbulo en el lado derecho, que no sé si lo podéis ver aquí, pero se ve como una rayita blanca, y en el lado izquierdo no veía nada en el oído sano. O sea que aquí tampoco tenía mucho correlación con la clínica, por lo menos, no. Y el último caso, un Menier en el oído izquierdo, donde tiene un hidrops grado 2. Fijaos que aquí es como si hubiera pintado la rampa, la espira basal, la rampa vestibular, la pinto de negro, ¿vale? No se me llena de contraste, mientras que en la rampa timpánica sí que se me llena de contraste, con lo cual es un hidrops grado 2. Y el vestíbulo no veo nada, por lo que sería un hidrops vestibular grado 3 en el oído izquierdo. Y en el sano, fijaos aquí el vestíbulo, pues también tiraría un poco hacia grado 1, ¿eh? Y aquí en este paciente, pues no vi acueducto del vestíbulo. Sí que en el derecho es que aquí casi ni se ve, pero en el izquierdo ni se veía. Entonces, un poco para concluir, después de este viaje, la resonancia es útil en el diagnóstico de enfermedad de Meniere del hidrops para confirmar el hidrops endolinfático, descartar otras patologías, pero técnicamente, logísticamente es complejo, demanda tiempo y dedicación por su escasa frecuencia. La secuencia 3 de Flair-Meniere de 9 minutos optimizada para mí, en mi caso y en mi serie con estos pacientes, es la que me ha resultado más útil para el estudio del Meniere, valorados en resonancia de 3 Tesla, con una antena de 32 canales y por un neuroradiólogo experto, y también importante tener un otorrino experto que maneje la clínica de estos pacientes y seleccione bien cuáles de ellos merecen un estudio con resonancia porque esté indicado para su diagnóstico o para su seguimiento. Sí que se ha descrito la correlación entre la severidad de los síntomas y el grado de hidrocendo linfático visualizado por resonancia. Y también hay que tener en cuenta que la visualización de hidrops en el oído sano sin clínica de Meniere predice bilateralidad del mismo, pero también hay que saber que se puede encontrar hidrocendo linfático con relativa frecuencia en oídos sanos, por lo que hay que tomarlo con precaución. Las limitaciones es que tienes que disponer de un equipo de 3 Tesla, es recomendable seleccionar los pacientes, realizar esa curva de aprendizaje, tener en cuenta que las secuencias son largas, son cortes finos, son susceptibles de movimientos, de artefactos de movimiento del paciente. Y luego aquí la pregunta que yo tiro al aire, a ver luego en la discusión qué opina el resto de compañeros. Quizá tendríamos que darle más valor al tamaño del acueducto del vestíbulo. No sé, bueno, habría que verlo. Y eso es todo, os pongo un poco de bibliografía y muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Excelente charla, muy interesante. Y bueno, ya hemos visto lo difícil que es, porque habían imágenes que era difícil de interpretar. Y la verdad es que es todo un mundo. Eh, Transmito pues comentarios que ha hecho el doctor Pedraza. Él sugiere, o bueno, comenta si existe alguna herramienta de inteligencia artificial que nos ayudará precisamente, ¿no?, a interpretar estos hallazgos, porque realmente así visualmente es difícil. Yo creo que, a ver, no conozco ninguna herramienta de inteligencia artificial que exista ahora mismo. El problema yo creo que también tiene, para hacer un inteligencia artificial necesitas una N grande. Y la serie más grande que yo he visto es de 150 y pico pacientes, o sea que no son muchos tampoco para hacer virguerías, yo creo, ¿eh? Y, y es complicado. También que son pocos pacientes los que vas a ver y normalmente invertir en una herramienta de estas te va a costar dinero, excepto que te la dejen probar las primeras veces para validarla y esto, ¿no? Pero lo veo complicado por la poca frecuencia de la enfermedad. Cuando son enfermedades muy frecuentes se invierte más en técnicas de inteligencia artificial, yo creo. Claro. Sí, aquí entraría en un segundo tema que él comentaba de si valdría la pena, ¿no?, hacer un registro multicéntrico, que me imagino que no existe. Claro, el problema aquí que para hacer un registro multicéntrico habría que estandarizar.
secuencias y también hay que tener en cuenta que las máquinas van a ser diferentes, entonces si se hiciera tendrían que ser idealmente máquinas iguales con la misma secuencia para poder comparar, Mm. porque si no es un potaje ahí que no, no puedes sacar nada útil. Y también otro tema que hablaba y que creo que puede ser útil, ¿no? Es si en este tipo de patología es posible realizar un informe estructurado. Sí, es posible y es fácil, porque aquí al final describes un poco anatomía que no tenga ninguna cosa sorpresa, ¿no? Porque a veces también te puedes encontrar sorpresas y, y describir luego también la escala, cuál es la que utilizas, ¿no? Que quede bien claro, porque si tú estás haciendo una, sobre todo en la gradación del vestibular, pues que estás utilizando una escala de 4 grados, sino de 3, ¿no? Más que nada es un poco que quede claro eso, con el clínico que te vaya a leer, que sepa de qué estás hablando. Y la verdad es que es especificar escala, gradación de la hidrops coclear y el hidrops vestibular. Y el resto un poco añadir en el informe lo que sería el estudio de Kaiser estándar añadido a más, ¿no? Pero no es muy complicado hacer un informe estructurado en esta enfermedad. Bueno, y ya pues, ¿no? Dar paso, ¿no? Si la doctora Santos o el doctor Suárez quieren añadir algo, comentar, por ejemplo, el tema del acueducto, si vale la pena hacer un TAC de peñasco asociado, no sé, pues te doy la palabra. Sí, yo si Pues me esa es la permitís, pregunta que iba a hacer yo. perdón. Sí, perdón. Nada, de todo lo que habéis dicho, me parece súper interesante. En cuanto al informe estandarizado, nosotros, por supuesto, lo hacemos, nos sentamos con los otorrinos, digo, ¿qué queréis que pongamos? Entonces nosotros hacemos una valoración primero cualitativa, con las escalas cualitativas, por separado, hidroscoclear, vestibular, derecho, izquierdo. Referimos también si hay realce perilinfático, si hay herniación del vestíbulo hacia conductos semicirculares, y después nosotros hacemos un estudio volumétrico y damos la REL, las ratios endolinfáticas, ¿no? Que las tendencias actuales del hidros van también por la cuantificación volumétrica, aparte de las escalas cualitativas. Todavía no nos sentimos del todo confiados para hacer volumetrías de la cóclea, ¿no? Por la poca resolución que tenemos, pero sí que calculamos el volumen vestibular total en la secuencia de cisternografía, la DRIVE o la SPACE, y calculamos el volumen en todos los cortes de la endolinfa y damos la ratio endolinfática, ¿no? El porcentaje de vestíbulo ocupado por la endolinfa. Y es otro dato, ¿no? que le damos al otorrino. También hablando, me parece súper interesante lo que ha comentado Esther sobre el acueducto vestibular, ¿no? Sí que es verdad que se le va, yo creo que el artículo este de Basinger que ha puesto y de Schubner, yo creo que se va a discutir mucho de ese artículo. Nosotros estamos intentando mirarlo en nuestra serie de pacientes. Es un artículo no exento que se le pueden sacar, se puede mirar con lupa, ¿no? El alfa exit que ellos calculan y la forma en la que la calculan. Es un artículo que está muy bien hecho porque hace mediciones en cadáver, hace mediciones en TAC de alta resolución, se sacan un alfa exit, se sacan para el cálculo una media de 14 grados, un número mágico que no explica muy bien de dónde lo sacan, pero nosotros sí que estamos planteando hacer a todos los pacientes con venir definido, hacerle un TAC de peñascos, ¿no? Para hacer esa medida. Y nuestro otoneurólogo, el doctor Pérez, ha pedido un FIS, ¿no? Para Carlos III, para intentar hacer un estudio a todos los pacientes que le hagamos resonancia de hidrox, completar también con un TAC de peñascos para ver ese alfa exit, porque yo creo que va a ser la revolución, yo creo, de los próximos años, de que muchos Menier van a estar fenotípicamente definidos, ¿no? Por la morfología de tu acueducto vestibular. O sea que los datos yo creo que sí que pueden ir por ahí. Y nada, informe itemizado, estructurado, por supuesto. El acueducto vestibular yo creo que va a ser el próximo protagonista, ¿no? Y en cuanto a lo que decían de inteligencia artificial, yo creo que no deja de ser un tema candente entre los otoneurólogos, pero es un poco marginal, ¿no? Todavía dentro de la radiología. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, en colaboración con unos ingenieros biomédicos, yo les he mandado 100 pacientes, es decir, 200 oídos, con la RIAL y con el SPACE ya segmentados por mí, y estamos desarrollando un algoritmo que segmente automáticamente el oído interno, ¿no? En la secuencia morfológica nos queda muy bien, pero en la RIAL, en la endolinfa, todavía el algoritmo falla un poquito, ¿no? O sea que hará falta pulirlo un poco más, entrenarlo un poco más. Pero lo ideal es que en un futuro el software te mida automáticamente el volumen de la perilinfa, el volumen de la endolinfa, y puedas dar radios endolinfáticas absolutas, no solo la escala cualitativa que usamos ahora, ¿no? Yo creo que los tiros en un futuro van por ahí.
Doctora Santos. Bueno, Esther, yo te quería dar la enhorabuena porque has hecho una ponencia maravillosa de un tema bastante complejo y creo que lo has explicado muy, muy sencillo. Y yo la pregunta que iba a hacer precisamente era eso. En la primera parte de la fase de la curva de aprendizaje, donde, bueno, haces la sesión conjunta con los otorrinos, pero en realidad estás totalmente solo informando esto, pues iba a preguntar si no te sentirías un poco más segura si hicieras un TAC, porque como efectivamente decimos, ves la permeabilidad de la ventana redonda, lo que estamos hablando del acueducto, ves si hay dehiscencia del techo del canal semicircular. ¿Te ayuda a aumentar tu confianza o tú has podido hacer esto sin tener un TAC previo? ¿Cómo lo ves? No, yo en estos casos, como le hice la resonancia previa, precontraste, pues ya digo, bueno, si veo algo raro, entonces en estos casos sí ya me planteo hacerle TAC. Pero luego cuando empecé a mirar, digo, ostras, lo del acueducto del vestíbulo, igual vale la pena mirarlo un poquito más con más cariño, ¿no? Entonces, sí que tengo pensado de, ostras, pues al menos plantear hacer el TAC para ver cómo está esto, porque en el resto yo, como ya hablé con él previamente, antes de empezar a hacer estos pacientes, y le dije, selecciónamelos bien, que no tengan otra cosa, que estén puros, estén limpios y no tengan nada más, para quitar un poco factores que te puedan confundir, ¿no? Y entonces, claro, ahora que ya hemos hecho un poco este primer paso para decir, pues ya sé qué secuencias me voy a quedar, cuáles voy a rechazar porque no me ha gustado técnicamente cómo quedaban, si ya veo que entra un poco más de barrecha y de otros pacientes que no sean tan, igual en vez de ser definitivos probable, donde puede entrar algo más, que ya no sea un Menier y tengan otra cosa, pues ahí sí que me puedo plantear. No sé si dejarlo como estandarizado, igual como no son muchos pacientes, es una cosa que se puede plantear. No lo vería mal, ¿eh? Pero la parte de ver el acueducto del vestíbulo y descartar otras cosas sí que puede ser interesante. Lo de la distancia del canal semicircular, eh, normalmente con la resonancia, teniendo la secuencia 3D, un Drive, un FIS, un Fiesta, la que tengáis en vuestra máquina, más o menos ya puedes intuir si ves una pared, que lo ves bien ancho, no vas a ver una sospecha de discencia. Si tienes cualquier duda, siempre le vas a recomendar un TAC, independientemente de que sea un paciente con Meniere o no, ¿no? Entonces, en esos casos sí que el TAC es obligado, ¿no? En el resto, yo creo que da información complementaria que vale la pena mirar por esto, porque hay algunos que igual resulta que no ves nada de acueducto del vestíbulo en ninguno de los dos oídos y el paciente y el oído sano, pues igual dentro de unos años es este marcador lo que te va a hacer que vaya a ser bilateral o no. No lo sé, es una cosa que hay que mirar, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar doy paso al doctor Pedraza. Eh, Salva. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy, muy interesante. La verdad es que yo creo que hemos disfrutado mucho. Muchas gracias, Anne, por tu excelente moderación. Gracias, Eloísa y Víctor, por vuestros comentarios muy interesantes de expertos. Y Esther, maravilloso. O sea, yo creo que hablas muy bien de un tema muy difícil para todos, pero muy, muy difícil. Y lo haces fácil y nos haces tener ganas de poder empezar a mirar oídos ahora mismo, después de la sesión. O sea, para mirarlo. O sea, que yo intento hacer un pequeño resumen, Esther. Yo creo que nos has dicho como tres apartados. Nos has dicho que el diagnóstico clínico, ya has dicho pros y contras. El diagnóstico clínico es muy importante, hay una clara definición, pero eso hace que los pacientes sean poco frecuentes, depende del centro, pero en general poco frecuentes. Después, el estudio radiológico, has dicho que tiene que estar muy bien realizado, pero también eso tiene el inconveniente de que es largo de realizar, ¿no? 3 teslas, contraste, tiempo. Y después has dicho los hallazgos, los has comentado muy bien, pero y además has dicho que la clasificación cualitativa pues también se relaciona con la severidad, pero también nos has dicho, hombre, quizás el conducto linfático habría que mirarlo, quizás habría que ir a la parte cuantitativa, en fin, que además has dicho, oye, en personas normales también están estos hallazgos y no todos los pacientes tienen estos hallazgos, o sea que nos has dicho pros y contras, no sé si te parece bien, o sea que da ganas de seguir trabajando y hacer estudios multicéntricos, ¿no? No sé si te parece bien este resumen, Esther. Sí, sí. Y que la gente no se frustre si empieza a mirar esto, porque todo el mundo tiene su curva de aprendizaje, sobre todo tranquilizar al personal. Perfecto, muy bien dicho. Pues seguro que contamos contigo, Esther, y también con Eloísa y con Víctor y con Anne. Y simplemente recordar que mañana tenemos una sesión de Nicolás Romero del Hospital de Partaulí que nos va a hablar de la utilidad del IBUS, del eco intravascular, el manejo de la angioplastia de carótida mediante stent. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Esther, gracias, Ana, gracias, Eloísa, gracias, Víctor, gracias, Dani.
Venga, nos vemos. Que empecéis bien el Gracias, lunes. buenos Un días. saludo. Gracias. Gracias, enhorabuena por la presentación. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.